Caled, el verso de hoy. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. San Marcos 11:25. Muy bien. Hermano Guillermo, el auditorio es suyo. Pablo, si me puedes dar por favor para compartir la pantalla. Sí, señor. Ahí la tienes. Perfecto, perfecto. Pues amados hermanos, nuevamente es un gran gusto de poder estar con ustedes aquí en esta tarde y bueno, continuar estudiando una pequeña porción de la palabra de Dios. Hoy pues vamos a estar continuando la serie que pues ya comenzamos casi hace 5 meses y bueno, como había mencionado la semana pasada, vamos a tener esta y otra lección más y vamos a darle un descanso a esta serie. Quizás en el futuro, pues quizás sería algo provechoso a comenzarla nuevamente y buscar otros individuos, otros personajes bíblicos y estudiar un poco de lo que sabemos de ellos y obviamente tratar de encontrar una aplicación a nuestra vida. Sin embargo, hoy y la semana que entra, si Dios presta vida también, vamos a estar tocando algunos ejemplos de mujeres de gran fe, porque hasta este momento todas las lecciones que hemos estado analizando y estudiando, pues son varones que encontramos en las escrituras, algunos con grandes virtudes, aunque también algunos tuvieron sus defectos, y estuvimos hablando acerca de, obviamente, las cosas buenas que podemos aprender de ellos y evitar también los errores de algunos de ellos. Pero antes de comenzar pues el estudio, aquí platicando con ustedes, bromeando un poco también, pues yo sé, a mi esposa no le gusta cuando yo bromeo y digo que pues que no me vuelvo a cometer el mismo error de casarme, cosas así, jugando, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí es cierto es que yo agradezco mucho, mucha de la ayuda que mi esposa ha sido para mí como cristiano y como predicador. Por muchos años también yo estuve obrando con una congregación como diácono, casi 10 años. Y mucho del trabajo que hice, muchas de las cosas que pude hacer como diácono en la congregación, lo hice gracias a que tuve una gran compañera conmigo. Yo siempre la he visto como a esta Priscila fue para Aquila, su esposo. Entonces, viendo esta necesidad también de reconocer la gran labor que muchas mujeres han hecho, hoy quería compartir con ustedes este tema, examinando algunos ejemplos de grandes mujeres que hicieron grandes cosas para el Señor, donde vemos que detrás de cada gran héroe que leemos en las escrituras, cada varón que hizo grandes cosas para el Señor, por lo regular hubo una gran mujer detrás de ellos. En algunos casos las madres, otros las esposas, otros simple y sencillamente mujeres de gran fe que asistieron a varones también a hacer su labor. Proverbios capítulo 31, el versículo 29, la primera parte de ese versículo dice allí el sabio escritor: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Muchas mujeres hicieron el bien. Pues hoy vamos a estar viendo 10 ejemplos, 10 mujeres que gracias a su gran fe, a su gran valor en el Señor, pues lograron que los hombres a los cuales asistieron, los varones a los cuales asistieron, pues también hicieran grandes cosas, porque como dice el proverbio, detrás de cada gran héroe hubo una gran mujer. Entonces vamos a comenzar, hermanos, hablando de estas mujeres de gran fe que jugaron un papel bien importante en la fe y en la obra de grandes varones de Dios. Simple y sencillamente vamos a estar mirando estos ejemplos y algunas de las cosas que hicieron que lograron obviamente contribuir en la obra de estos grandes héroes de la fe. Por ejemplo, veamos el caso de Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés. Y la escritura nos dice en el libro de Éxodo, el capítulo 2, versículo 1 al 4, que cuando Moisés nace, la madre de Moisés hace hasta lo imposible para evitar
que él muriera a manos de los egipcios. Y dice así el versículo 1 al versículo número 4. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces vemos aquí, dice que cuando vio que el niño era hermoso, lo oculta por 3 meses, mas sin embargo, ya no pudiendo ocultarlo, lo pone en esta canasta, en esta cesta, la hace impermeable para que el agua no se pudiera meter y lo pone en el río. Dice el versículo número 4: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecerá. Entonces, algo que vamos a ver más adelante, o que más bien sucede más adelante en la narrativa bíblica, es que la hermana de Moisés, María, pues también vino a jugar un papel importante en la liberación del pueblo de Israel y ir, pues obviamente, a cruzar el Mar Rojo, y la obra que ella hizo, pues también fue muy importante. Así es que, pues sabemos el nombre de su hermana, en este caso María, y Jocabed, que era la madre de Moisés. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, el versículo 23, hablando de este acontecimiento en Éxodo 2, nos dice ahí el escritor de Hebreos que esto ocurrió gracias a la fe, en este caso de Jocabed y su esposo también. Dice así el versículo número 23 de Hebreos capítulo 11, dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Esto es importante porque nuevamente la vida de Jocabed estaba en juego. Ella pudo haber quizás tratar de conciliar esta situación y decir, pero es que si algo me pasa a mí, tengo a otros 2 niños. Sabemos que Aarón era el hermano mayor de Moisés y María pues también su hermana, y pudo ella fácilmente haber dicho, bueno, es mejor perder un niño que perderme a mí, y en el caso de perderla a ella, pues también los hijos iban a perder ahí. Entonces, sin embargo, dice que ellos no tuvieron miedo al decreto del faraón. De hecho, el versículo 24 al 26 nos revela algo bien importante. Dice así el versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, ¿por qué es importante leer esto? Porque dice ahí que él, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cómo supo que él no era egipcio, que él era hebreo? Bueno, de acuerdo a lo que dice Esteban en el libro de Hechos, en el capítulo número 7, sabemos que Esteban dice que Moisés fue criado como egipcio, fue entrenado en las escuelas de los egipcios, fue criado con el propósito de ser un líder entre los egipcios, pero el libro de Hebreos nos dice que él no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón, sino que más bien prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo supo Moisés que él no era egipcio, que él era hebreo? Bueno, vayamos nuevamente al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 5 al versículo 10. Esto es importante. Dice ahí la escritura: y la hija de Faraón, una vez que rescata al niño, dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella una arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón,
la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, algo bien interesante aquí, que dice la escritura, que cuando la hija de Faraón ve este cesto y se da cuenta que es un niño de los hebreos, pues María, la hermana de Moisés, viene y le dice, yo puedo encontrarte a alguien que te lo críe, alguien que te lo amamante, porque obviamente, pues la hija de Faraón, no siendo hijo, pues no iba a poder darle pecho. Y por eso le dice, te puedo encontrar a alguien que te lo amamante y que te lo críe. Y dice la escritura que pues la hija de Faraón le paga a la mamá de Moisés por cuidar su propio hijo. Pero ¿cuál es el punto que quiero que vean con todo esto? Que Moisés sabía quién era gracias a que su mamá era quien lo crió, era su nana, era quien estuvo ahí el cuidado de él cuando él era niño. Y por eso cuando creció, él dijo, yo no soy hijo de Faraón, de la hija de Faraón, yo soy de los hebreos, y prefirió sufrir con ellos que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué es importante este ejemplo? Porque ustedes, hermanas, que quizás tuvieron niños y aunque difícil la situación económica, pues en lugar de ir a trabajar, ustedes escogieron criar sus hijos. Déjeme decirle algo, ustedes no se equivocaron en criar a sus hijos. ¿Por qué? Porque en este caso, la razón por la cual Moisés creció y fue el gran líder y héroe para la nación de los judíos fue porque su mamá estuvo allí criándolo. Yo entiendo, muchas veces la situación económica es difícil y por lo tanto muchas veces el papá y la mamá salen a trabajar para poder proveer para sus hijos. En algunas ocasiones, el papá dice, bueno, yo voy a tratar de hacer lo mejor que puedo, vamos a tratar de vivir únicamente con lo que yo puedo, y hay carencias en el hogar y muchas veces personas critican a la esposa y dicen, ay, ¿por qué no vas y le ayudas a tu esposo? ¿Por qué no vas y agarras un trabajo? Y muchas veces sucede que por ir a buscarse un dinerito extra, los hijos se pierden porque las malas compañías en la calle, lo que viene siendo las pandillas y todo eso que es muy común en nuestros países, pues últimamente pues se llevan a los hijos. ¿Por qué? Porque mamá y papá no estaban allí. Si usted, hermana, aún tiene niños pequeños y usted escoge, aunque con carencias, vivir con lo que puede proveer su esposo, usted no está tomando un camino errado al escoger criar a sus hijos, porque en el caso de Jocabed, gracias a que ella hizo esta gran labor, es que Moisés, al crecer, se convirtió en el gran líder para Israel. Entonces, aquí es la razón por la cual es importante reconocer detrás de cada uno de estos héroes que hemos estudiado, siempre hubo una gran mujer. Otro ejemplo, en este caso, el de Débora. Débora vivió durante un tiempo en el cual Israel no tenía reyes, mas sin embargo Dios les proveía de estos caudillos a los cuales se les llamaba jueces. Entre estos jueces, creo que si mal no recuerdo eran 16 jueces los que tuvieron, una de ellas fue mujer y se llamaba Débora. Débora no solamente fungía como juez, sino que también era profeta de Dios. Y la escritura nos dice que en una ocasión en la cual los enemigos de Israel los estaban maltratando, dice la escritura que uno de los generales de nombre Barak, él tenía que ir y pelear contra el enemigo que se llamaba Sísera. Y dice la escritura que Barak aparentemente pues tiene un poco de miedo, no quiere ir a pelear porque piensa que pues va a ser derrotado. Y lo que hace Barak es decirle a Dios, bueno, yo voy a la pelea, voy a la batalla, pero únicamente si Débora va conmigo. Y noten lo que sucede, versículo 1 al versículo número 9. Dice así la escritura. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió a la mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, el cual habitaba en Aoreset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa,
mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Adonaim, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísera, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ahora tengamos en mente que Barak es el capitán de este gran ejército, pero noten que aún así tiene temor. Y por eso le dice a Débora: yo no voy a menos de que tú vayas conmigo. Y en el versículo número 9, vamos a ver ahorita en un momento, la respuesta de Débora es bien interesante, porque la respuesta de Débora es básicamente: Dios te va a dar la victoria, pero en lugar de ser gloria para ti como el capitán del ejército, pues va a ser básicamente algo triste, porque se va a decir que ganaste la victoria gracias a las enaguas de una mujer. En otras palabras, tú no vas a recibir la gloria, sino una mujer va a recibir la gloria de la victoria. Dice el versículo número 9 que Débora le dijo esto. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Bueno, sucede la batalla y comienza obviamente a prevalecer Israel. Y lo que sucede es que el ejército de Sísera, pues él básicamente, el ejército cae, pero Sísera huye. Y al huir, él trata de, pues obviamente, librar su vida. Y dice el versículo número 17 que en su huida llega a la tienda de un hombre que se llama Jael. Y noten lo que sucede allí, versículo 17 al 22. Y Sísera huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, cananeo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber, ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísera, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare, diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísera, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísera yacía muerto con la estaca por la sien. Entonces vemos cómo esta mujer tuvo más valor que Barak, porque en este caso esta mujer, Jael, cuando ve a Sísera, lo que hace es que le dice: vente aquí, escóndete, lo cobija y le da leche. Bueno, ¿cuántos de nosotros muchas veces cuando no tenemos sueño, qué es lo que nos dice el viejo remedio casero? Tómate un vasito de leche calientita y te duermes. Pues es lo que hace Jael. Viene, lo cobija para que esté calientito, le da su leche y se queda dormido. Y al quedarse dormido con una estaca con la cual pues obviamente usaba para su tienda de campaña, se la pone en la sien, en la frente, y se la clava y lo mata. Y pues obviamente ahí pierde Barak la gloria de la batalla. ¿Por qué? Porque una mujer fue quien le dio esa victoria. Entonces, ¿cuál es el punto? En el caso de Débora y en el caso de Jael, pues ambas ellas fueron la razón por la cual Barak pudo haber vencido y ganado esa gran batalla contra los enemigos de Israel. ¿Cuál es el punto? Nuevamente, mujeres siempre han servido y tenido una gran, digamos, un gran papel
dentro del plan y la obra de Dios. Sabemos que dentro de la iglesia hay limitaciones a lo que pueden hacer las hermanas. Mas, sin embargo, eso no significa que las mujeres nunca han sido o que no juegan o han jugado un papel importante en el plan de Dios, porque como lo vimos con Jocabed y lo vemos con Débora, siempre han jugado un gran papel. Detrás de cada gran héroe siempre ha habido una gran mujer. Notemos otro ejemplo, el ejemplo en este caso de Ruth. En el capítulo 1 de Ruth, somos introducidos a la narrativa de esta mujer, la cual ella no es judía, vive durante el tiempo de los jueces. Y por eso, pues, el libro de Ruth se encuentra localizado inmediatamente después del libro de los jueces, porque los eventos de Ruth ocurren casi al final del tiempo de los jueces. Y dice ahí el versículo 1 al 17 del capítulo 1, cómo es que esta mujer viene a llegar a formar parte del plan de Dios para su obra. Dice así el versículo 1 al 17. Yo sé que es una lectura un poco larga, pero es interesante. Vamos a leerla. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperaros hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero noten la actitud de Ruth, que esto es lo que quería llegar, versículo 16 al 17. Por eso es que esta mujer fue grande y formó parte importante en el plan de Dios para el futuro. Dice el versículo 16 al 17 que Ruth le dijo esto a Noemí, su suegra. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, disculpen, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Entonces noten cómo, a pesar de que Noemí le dice a Ruth: ya no hay ninguna esperanza en mí para poder ofrecerte a un hijo como marido, aún tú puedes casarte, regrésate a casa de tu padre y allá podrás encontrar marido. Pero el amor de Ruth por su suegra tan grande que ella le dijo: no, donde tú vas a vivir, allí voy a vivir yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueres, allí también me van a enterrar a mí. Y el punto aquí es nuevamente la gran
la gran fe que demuestra Ruth y el gran amor que demuestra por su suegra, lo cual obviamente pues hace que ella forme parte bien importante en el plan de Dios, porque al final del libro de Ruth, del capítulo 4, versículo 16 al 17, la Biblia nos dice algo bien interesante acerca de Ruth. Dice el versículo 16 al 17, que después de que ella se casa con Boaz, dice la escritura que tienen a un hijo, y cuando tienen ese hijo, dice la escritura en el versículo número 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David, quien fue el rey. ¿Cuál es el punto? Aunque quizá Ruth no lo sabía, la grandeza y la gran fe de David se puede trazar hasta su abuela, que era Ruth. Entonces, ¿cuál es el punto? Sin Ruth haber demostrado ese gran amor por Noemí y haber demostrado esa disposición de hacer el Dios de Israel su Dios y el pueblo de Israel su propio pueblo, pues quizás David no hubiera venido de esa línea. Y lo interesante es que no solamente David viene de la línea de Ruth, sino que también el Señor Jesucristo viene por la línea de Ruth. Detrás de cada gran héroe de la Biblia, siempre encontramos una gran mujer. Por eso, nuevamente, aunque entendemos que hay limitaciones dentro de la iglesia de lo que pueden hacer las hermanas, tienen un papel muy diferente. No quieren decir que ellas sean menos en su valor hacia Dios o en su servicio a Dios, sino que tienen un papel diferente al que juegan los varones, pero ambos son importantes. Ambos, varones y mujeres, son importantes y siempre han jugado un papel importante dentro del plan de Dios, tal como lo vemos en el caso de Ruth. Detrás de cada gran héroe siempre ha habido una gran mujer. Notemos otro ejemplo, el ejemplo de Ana. Ana es una mujer que, por desgracia, está muy triste, muy acongojada, porque su esposo Elcana, teniendo dos esposas, la otra esposa había logrado tener hijos, sin embargo, Ana nunca había logrado concebir. Y la escritura nos dice en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, cómo sucede que ella viene entristecida a pedirle a Dios que le bendiga con un hijo, y noten lo que estaba dispuesto a hacer si Dios le proveía de ese hijo. Dice el versículo 1 hasta el 18, es una lectura larga, pero vamos a leerla. Dice así la escritura, comenzando en el versículo número 1. Hubo un varón en Ramatim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, no soy una mujer atribulada yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Entonces vemos que Ana, esta mujer, vamos a ver que ella viene a tener un hijo. Y si nos damos cuenta ahí, ella estaba tan deseosa de tener un hijo que ella estaba dispuesta a darlo al Señor para que sirviese al Señor si el Señor simple y sencillamente se acordase de ella y le diera un hijo. Y dice la Escritura que, pues obviamente vamos a leer en un momento, que Dios se acuerda de ella, le concede esa petición que ella tenía de tener un hijo, y ese hijo se llama Samuel. Samuel viene a ser el último de los jueces, pero el primero de una gran línea de profetas que iban a venir tras él, como lo fue Natán, como lo fue Isaías, Jeremías y otros de los profetas que ya estudiamos en el pasado, pero el primero en esta gran línea de profetas que iban a venir tras él, que iban a servir al Señor, profetizando al pueblo y obviamente, pues en el caso de Samuel, dirigiendo al pueblo como juez. Pues vemos que esto fue gracias a que Ana, su mujer, o su madre, perdón, estaba dispuesta a entregarlo a servir al Señor. Versículo 19 nuevamente dice así: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama, y Elcana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces imagine usted esta mujer llorando amargamente, buscando tener un hijo, y cuando por fin Dios le concede lo que ella buscaba, ese hijo, ella estaba dispuesta a entregarlo para que fuese criado, en el caso de Samuel, bajo la tutela del sacerdote Elí, y servir a Dios. ¿Cuál es el punto que quiero que vean? Bueno, el punto es que la grandeza, el liderazgo de Samuel fue gracias a que su madre estaba dispuesta a no solamente pues entregarlo, sino entregarlo a alguien que lo criara por ella y que fuera siervo del Señor. Entonces,
como podemos ver y hemos estado diciendo, la grandeza, lo que admiramos de Samuel, es todo gracias a que hubo detrás de él una gran mujer, en este caso su madre. Pero imagine usted, el capítulo número 2, versículo 18 al 21, dice algo bien interesante que creo yo a mí se me rompería el corazón. Todas las veces que esto ocurriera, pues se me partiría el corazón. Dice el versículo 18 al 21 del capítulo 2 esto. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, dice la escritura que cada año iban para ofrecer los sacrificios y los votos de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, y que ella cada año le hacía una pequeña túnica para llevársela a su hijo. Pero imagine usted cada año verlo y despedirse de él. A mí como padre se me partiría el corazón, pero Ana estaba dispuesta a hacerlo por lo que Dios le había concedido, en este caso, el poderle abrir el vientre para que tuviese su niño, y por esa razón Dios le concede 3 hijos más, 3 varones y 2 niñas. Un hijo jamás va a poder reemplazar a otro, no, eso jamás va a suceder. Pero el punto que quiero que vean es esto: la grandeza de Samuel como profeta y como juez fue gracias a que una mujer grande de fe también como su madre estuvo detrás de él. Por eso nuevamente es importante, hermanas, que a pesar de que hay limitaciones en lo que el papel que Dios le ha dado a ambos, el hombre y la mujer, hay limitaciones en lo que Dios le ha dado a la mujer cuando se trata de la iglesia. Eso no quiere decir que las mujeres nunca o no juegan un papel importante en su plan. En el caso de Jocabed, de Débora, de Ruth y de Ana, es claro que siempre han jugado un papel importante, y gracias a la fe y al esfuerzo de estas mujeres es que la fe y la obra de grandes varones de Dios también se pudieron cumplir. Notemos otro ejemplo, el ejemplo de Betsabé. Ahora, yo entiendo que la mayoría de las veces pensamos en el evento que sucede con David, en donde Betsabé se mete con David, y para ocultar su pecado, David manda, pues prácticamente lo manda a matar a Urías, de una forma pues triste, porque pues básicamente lo dejan solo en la batalla para que pues estuviese garantizado que él muriere. Y dice la escritura que David, tratando de ocultar su pecado, pues se casa con Betsabé, y pues por desgracia el primer niño que nace, el primer niño de esa relación, murió. Dios no le permitió a David quedarse con el niño. El niño no era culpable, pero David no iba a poder beneficiarse de su pecado, y por lo tanto el niño muere. Mas, sin embargo, tienen un segundo hijo, y dice la escritura que Dios amaba a ese segundo hijo. Ese segundo hijo se llamó Salomón. Y la escritura nos dice que cuando David ya era de edad avanzada, ya estaba viejo y estaba pues prácticamente agonizando, dice la escritura que tenía un hijo de nombre Adonías. Adonías, habiendo quedado como el hijo mayor, después de que su hermano pues muere, Adonías piensa, pues yo voy a ser el siguiente rey. Y lo que hace Adonías antes de que David muere, él pues prácticamente convence a Joab, que era uno de los comandantes de David, y convence a Abiatar, que era el sumo sacerdote, a que lo unjan y lo proclamen como rey. Y Adonías comienza pues a proclamar que él ahora es el rey de Israel. Cuando esto sucede, Betsabé se da cuenta que ella y Salomón están en peligro, que es posible que Adonías vaya a querer matar a Betsabé y a Salomón, y por lo tanto ella viene a hablar con David. Y noten lo que sucede, capítulo 1 de primer libro de Reyes, versículo 11 al 21. Dice así la escritura: entonces habló Natán el profeta, a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora
y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Entonces Betsabé, viendo en el peligro que se encuentran, viene y habla con David para decirle: oyes, tú habías prometido, y obviamente esto era obra de Dios, porque la escritura nos dice que Dios amaba a Salomón, y más aparte que Dios prometió que a Salomón iba a ser el que iba a seguir como rey. Salomón era el que iba a construir el templo. Y por lo tanto, pues viene Betsabé y habla con David, y David, obviamente, al enterarse que su hijo Adonías estaba haciendo esto, dice la escritura que él manda a hablar a Natán el profeta para que tengan todo listo para ungir a Salomón como rey. Versículo 28 al 35 dice esto: Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que yo te he jurado por Jehová Dios de Israel diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, y así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí le ungieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como el rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. ¿Cuál es el punto? Bueno, sabemos que durante el reinado de Salomón, que duró 40 años, Israel llegó a su máxima fuerza como economía, en su máxima fuerza territorial. Lo que viene siendo el territorio controlado por Israel creció bastante bajo el liderazgo de Salomón, y obviamente pues también el pueblo tenía mucha riqueza gracias al liderazgo de Salomón. Claro, Salomón comete algunos errores, pero si usted como yo cree que el libro de Eclesiastés se escribió después de esos errores que comete Salomón, Salomón claramente se arrepintió y corrige todo eso al final de su vida. Si usted, al igual que yo, pues cree que Eclesiastés se escribió después de que él comete esos errores. Pero el punto es este: gracias a que Betsabé estuvo dispuesta a interceder y hablar a David a favor de Salomón, es que Israel tuvo ese gran líder en Salomón. Detrás de cada gran héroe siempre hubo una gran mujer, y por eso nuevamente, hermanas, es importante, hermanas, que ustedes tengan en mente: sí, entendemos, hay limitaciones que el Nuevo Testamento pone en
en el papel y en la obra que deben de hacer las mujeres dentro de la iglesia. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que las mujeres no sirven de nada dentro del plan de Dios, porque siempre han servido y siempre servirán, porque siempre detrás de cada gran predicador, detrás de cada gran héroe de la fe, siempre vamos a encontrar que hubo una gran mujer. Otro ejemplo. Veamos el ejemplo de Josaba. Quizás ella sea una persona que muy pocos reconocen o recuerdan su nombre, pero ella juega un papel bien importante en la vida de un rey que se llama Joás. Joás era el hijo de un rey que al morir, su madre de ese rey usurpa el trono y trata de mantener el control, y para ello manda matar a todos sus nietos. Dice así la escritura en el capítulo 11 del segundo libro de Reyes, versículo 1 al 3, dice esto: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, Ocosías era el rey, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Cuando ella ve que su hijo, el rey Ocosías, muere, manda matar a todos sus nietos. Imagínense, ustedes que son abuelas, hermanas, ustedes que tienen nietecitos, imagínense la crueldad de esta mujer, la avaricia que tenía, al grado de que manda matar a todos sus nietos. Pero dice el versículo número 2, pero Josaba, hija del rey Joram, Joram era el padre de Ocosías. Entonces, esta era hermana del rey Ocosías. Dice así: pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Entonces, este niño Joás, cuando su abuela comienza a matar a todos sus hermanos, pues él tenía 1 año, estaba pequeñito. Pero dice que Josaba, viendo el peligro en el cual él estaba, no pudo rescatar a los demás, mas sin embargo pudo rescatar al más pequeñito, que tenía 1 año, y se lo lleva escondido y lo tiene escondido dentro del templo por 6 años. Recordemos que el templo, sabemos que el templo en sí tenía ciertas cámaras, ciertos cuartos a los lados, los cuales eran utilizados como granero, eran utilizados como el lugar donde guardaban ciertas cosas. De hecho, dice la escritura que cuando Salomón termina el templo, en esos cuartos que había a un lado pegado al templo, es donde pone todo lo que era el tabernáculo que se había utilizado muchos años como lugar de adoración a Dios. Pues ahí es donde Salomón lo alza todo eso. Entonces había lugares donde podían esconder al niño, y allí Josaba va y lo esconde por un total de 6 años. Cuando el niño tiene 7 años, dice la escritura que Joiada, el sacerdote, pues se da cuenta, es tiempo de deshacernos de esta malévola mujer, Atalía, y poner al que es el verdadero rey, que venía siendo en este caso Joás. Y dice la escritura que Joaída, junto con otros sacerdotes, proclaman a Joás como el rey. Lo que hacen en el templo, había muchos escudos que estaban ahí como decoración, pero eran escudos que servían, y manda a todos los sacerdotes a tomar los escudos y básicamente formar una línea de defensa alrededor de Joás. Y dice la escritura que una vez que tenía todos esos hombres armados ahí listos a defender a Joás, lo ungen como rey y lo proclaman rey en lugar de Atalía. Y obviamente Atalía, al darse cuenta, pues con miedo, pues viene siendo que ella muere, la mandan matar, y Joás se convierte en el rey. Sin embargo, gracias a que Josaba y Joaída, el sacerdote, eran los que lo habían estado cuidando, Joaída lo sigue guiando, es que Joás se convierte en un muy buen rey. Cometió también errores, pero noten lo que dice el capítulo 12, versículo 1 al 5, acerca de lo que hizo Joás como rey. Dice así el versículo 1 al 5. En el 7º año de Ehú,
comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joíada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes para que uno de mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Y allí comienza a mencionar ahí todos los arreglos que iban a hacer al templo, porque al parecer al templo no le estaban dando el mantenimiento necesario y había cuarteaduras, había cosas que reparar que no se estaban reparando, y gracias al liderazgo de Joás, que todo eso se hace y se restaura lo que viene siendo el edificio del templo y obviamente la adoración a Dios como debía de ser dentro del templo. Pero, ¿cuál es el punto? Gracias a que su tía, Josaba, estaba dispuesta a poner su propia vida en riesgo para rescatarlo, es que él fue un buen rey. No fue uno de los mejores, cometió errores, pero sí fue un muy buen rey también. Y el punto es que nuevamente, cada héroe que leemos en el Nuevo Testamento, cada gran hombre que hizo grandes cosas para la causa del Señor, siempre encontramos a una gran mujer detrás de ellos. Otro ejemplo, hermanos. Veamos el ejemplo de Hulda. Nuevamente, quizás sea un nombre que usted no reconozca porque pues muy poco se menciona. De hecho, se menciona únicamente aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, pero notemos también el papel importante que ella juega como profeta de Dios. Capítulo 22 del libro Segundo de Reyes, y notemos lo que dice el versículo 8 al 20. Aquí leemos sobre otro gran rey, y este hombre, Josías, fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Ezequías fue quizás el mejor, y después de él vino otro rey, el rey Josías, que también fue muy bueno. Las escrituras nos dicen que durante el reinado de Josías, nuevamente hay descuido en el templo. Él manda arreglar todo eso, y al estar arreglando el templo se encuentran con una copia de la ley de Moisés. Aparentemente no la tenían, y cuando comienzan a leer lo que dice, se entristece mucho porque se da cuenta que no están siguiendo como decía la ley. No habían participado de la Pascua y otras cosas. Y noten lo que sucede. Versículo 8 al versículo 20 del capítulo 22 del libro Segundo de Reyes. Dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra y tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Ahars, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida el varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que he leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos,
provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así como ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se entristeció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Entonces, ¿cuál es el punto? Notemos cómo el rey respetaba tanto a Hulda que cuando se encuentran este libro, que es el libro de la ley, y en lugar de ir al sacerdote, como en este caso dice ahí, en lugar de ir a Ulcías, el sacerdote, le dice, vayan a Hulda, vayan y pregúntenle a ella qué es lo que debemos de hacer. Bueno, cuando usted continúa el capítulo 23, Josías hizo grandes reformas en lo que viene siendo el Israel, en lo que viene siendo, bueno, más bien Judá, y todo lo que hicieron para poder corregirse, que Dios le dio mucha paz durante su reinado y sobre todo, pues también le dio este gran poder al rey Josías. Por desgracia, Josías muere tristemente de una manera pues muy tonta porque no quiso escuchar lo que el faraón Necao no quiso escuchar lo que el faraón le dijo, que él no venía a pelear con él, pero él pues quiso ir y buscarle pleito y muere. Pero sobre todo Josías fue un buen rey. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a escuchar el consejo de Hulda, la profetisa. ¿Cuál es el punto? Nuevamente, la grandeza del reinado de Josías fue gracias a que estaba dispuesto a escuchar el consejo de esta mujer, de esta profeta Hulda, y sobre todo poner en aplicación lo que ella le dijo. Detrás de cada gran héroe siempre ha habido una gran mujer. Veamos otro ejemplo, el ejemplo de Esther. Esther es un libro bien interesante porque el libro de Esther nos habla de una situación en la cual el pueblo de Israel, cuando estaba en cautiverio bajo el imperio de los persas, dice la escritura que uno de estos judíos, muy parecido a lo que sucedió con José, se convierte en el segundo hombre más poderoso del imperio. Este hombre se llamaba Mardoqueo. En el capítulo 10 de Esther, versículo 1 y 2, dice esto: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Entonces, noten ahí cómo dice que Mardoqueo fue engrandecido por el rey. Mardoqueo era el segundo hombre más importante durante el reinado de Asuero, el rey de los persas. Pero ¿cómo sucedió esto? Bueno, vemos que Mardoqueo era tío de Esther, que se convierte en la reina de los persas. Y dice la escritura en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 9, que cuando Mardoqueo se da cuenta que hay un peligro para todos los judíos que vivían en el imperio, porque estaba este enemigo de lo que eran los judíos, que estaba dispuesto a acabar con todos y cada uno de ellos, a matarlos, dice la escritura en el capítulo número 4, versículo 1 al 9, que él manda avisarle a Esther sobre lo que estaba por suceder. Y noten lo que dice la escritura, versículo 1 al 9, dice así: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, esto es, que estaban en peligro de morir a causa de lo que Amán había hecho, dice, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio.
Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, esto se refiere a que los judíos iban a ser exterminados, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac y vio a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargase que fuese delante del rey a suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces vemos que él está pidiéndole a Esther que interceda por todos los judíos para que no fuesen destruidos. Pero el problema está en que Esther se da cuenta, yo no puedo ir a hablar con el rey si el rey no me ha mandado a hablar. No nomás puedo llegar y decir, quiero hablar contigo, porque si me presento a él sin que él me haya avisado, pues la sentencia es la muerte, a menos de que el rey se apiade y extienda su cetro. Y por esa razón dice el versículo 10 al 11 que Esther le manda un comunicado a Mardoqueo y le dice la situación. Y dice así. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, ha de morir, salvo que a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Mardoqueo le dice, es que no sabemos si esta es la razón por la cual tú has sido escogida para ser la reina del imperio. Entonces, cuando ella escucha estas palabras que le manda a decir Mardoqueo, fíjense la fe que ella tuvo en el versículo 15 al 17. Dice así, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa era la ciudad capital. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Pues si notan el versículo 16, Esther dice, no me ha mandado a llamar al rey, pero voy a ir, voy a interceder. Y si me matan, me muero. ¿Cuál es el punto? Bueno, cuando leemos el resto de la historia, sabemos que Esther, pues no solamente habla con el rey y salva al pueblo de Israel que estaba en el imperio de los persas, sino que también sucede que causa que Mardoqueo llegue a una posición bien importante dentro del reino y se convierte en el segundo hombre más importante, más poderoso del imperio persa, estando el rey Asuero. ¿Cuál es el punto? La grandeza de Mardoqueo, que se menciona en el capítulo 10, versículo 2, fue gracias a una gran mujer de gran fe que estuvo allí con él, su sobrina Esther. Otro ejemplo, hermanos, rápidamente aquí, Elizabeth. La Biblia nos dice en el libro de Lucas, el capítulo 1, versículo 5 al versículo número 7, nos menciona aquí de una pareja, marido y mujer, de nombre, en este caso de nombre Zacarías
y su esposa Elizabeth. Y quiero que noten la manera en que la escritura se refiere a estas dos personas. Dice así el versículo 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Quiero que noten el versículo número 6, cómo describen a ambos, Zacarías y Elizabeth. Dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En otras palabras, eran personas fieles a Dios. Pero ella, dice la escritura, ya después de muchos años, nunca había podido tener un hijo. El versículo 13 al 17, el ángel que se le aparece a Zacarías le dice que su mujer iba a concebir, iba a tener un hijo. Y por cuestión de tiempo, hermanos, no los vamos a leer, pero quiero que por favor lo consideren. Versículos 57 al 60, cuando nace el niño, hay mucha felicidad porque por fin Elizabeth, la mujer que había estado estéril, concebió y dio un hijo. Y ellos pensaban que le iba a poner por nombre Zacarías, pero ella no. Ella iba a respetar lo que el ángel dijo, que se iba a llamar Juan. Y por lo tanto, el niño se llama Juan. Ahora, este Juan es Juan el Bautista. Y quiero que noten lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo número 11, acerca de Juan. Esto es bien importante. Dice así el versículo número 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De entre los hombres nacidos, Moisés, Samuel, como lo estuvimos hablando hace un momento, David, Salomón, todos esos grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, dice Jesús, nadie de ellos fue tan importante como Juan el Bautista. Nosotros sabemos que Juan el Bautista fue una persona fiel al Señor. De hecho, él nunca ejerció el sacerdocio, aunque él era sacerdote desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque su padre, de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, y su madre también de la casa de Aarón, eso hacía de Juan un sacerdote. No se hacían sacerdotes, nacían sacerdotes. No podían ejercer el sacerdocio hasta los 30 años. Mas, sin embargo, pues vemos que Juan nunca lo ejerció porque él tenía otro propósito. Pero el punto es que, como leímos ahí en el versículo número 6 de Lucas capítulo 1, su padre y su madre eran personas irreprensibles con referencia a la ley. Eran personas justas, eran personas fieles a Dios. Y por esa razón Juan siguió en los mismos pasos. ¿Por qué? Porque la grandeza de Juan, lo grande que fue, en parte, fue que su madre también era así. Cada héroe de los cuales leemos en las Escrituras, siempre vemos a una gran mujer detrás de ellos. Por último, hermanos, antes de que se nos vaya por completo el tiempo, hablemos de esta otra gran mujer de nombre Priscila. En el libro de los Hechos, el capítulo número 18, allí somos introducidos a esta pareja, marido y mujer, de nombre Aquila y su esposa Priscila. Dice el versículo número 1 y 2 del capítulo 18 de los Hechos, nos dice esto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces Pablo fue y anduvo con ellos, con este hombre que se llamaba Aquila y su esposa Priscila. Ambos son mencionados en las Escrituras, son mencionados 6 veces. Leemos aquí en Hechos el capítulo 18, al versículo 1 y 2, ahí somos introducidos a esta pareja, pero también se menciona en el versículo número 18, donde dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Ahora quiero que noten bien interesante. En el capítulo 18, versículo 1 y 2, Aquila es mencionado primero. Pero en el versículo 18, Priscila es mencionada primero. En el versículo 24 al 26, cuando se encuentran con Apolos, y dice la escritura que al escucharlo,
vieron que él tenía conocimiento sobre Jesús, pero únicamente hasta el bautismo de Juan. Y dice, cuando Priscila y Aquila lo escucharon, le tomaron aparte y le expusieron más apropiadamente o más correctamente las cosas del Señor. Interesante que se menciona Priscila primero. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo número 3. El apóstol Pablo dice esto en Romanos 16 y el versículo número 3. Dice el apóstol Pablo esto: saludad a Priscila y Aquila. Pero noten lo que dice Pablo: mis colaboradores en Cristo Jesús. Interesante que nuevamente Priscila es mencionada primero. Y Pablo dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19, nuevamente aquí son mencionados y noten lo que dice Pablo, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Se menciona nuevamente en el libro de Primera de Timoteo un total de 6 veces, pero 4 de esas 6 veces que son mencionadas, Priscila y Aquila, aunque en Timoteo se menciona como Prisca, pero es la misma mujer, de las 6 veces que son mencionados, Priscila se menciona primero 4 de esas veces. ¿Qué nos indica eso? Bueno, creo yo que eso nos indica que Pablo reconocía que la obra que hacía Priscila junta con su marido, Aquila, era importante porque Pablo dice en Romanos 16 que eran colaboradores, los dos eran colaboradores con el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 16 de 1 Corintios 19 vemos que en su casa se reunía la iglesia. ¿Cuál es el punto? Que a pesar de que sabemos que hay limitaciones a lo que las mujeres pueden hacer dentro de la iglesia, eso no quiere decir que no sean importantes, porque aquí Priscila, de las 6 veces que se menciona junto con su marido, 4 de ellas ella es mencionada primero. ¿Por qué? Porque ella jugaba un papel bien importante también en la obra del Señor. Claro, no se menciona que esto era dentro de la iglesia porque los dos aparentemente enseñaban y evangelizaban y andaban fuera trabajando, y por esa razón pues Pablo dice son colaboradores del Señor Jesucristo. Pero el punto nuevamente es que el simplemente hecho de que ella era mujer no quiere decir que no jugó un papel importante, y especialmente en conjunción con su marido. Como ya mencioné, yo por 10 años fui diácono de una congregación, y yo espero que lo que hice como diácono ahí y la obra que pudimos hacer con la congregación ahí, mucho de eso, mucho de lo bueno que yo siento pude haber logrado fue porque mi mujer fue una parte muy importante en mi servicio a los hermanos como diácono, tal como Priscila lo fue con su marido Aquila. Detrás de cada gran héroe de la fe que leemos en las escrituras, vemos que siempre hubo una gran mujer. Y por esa razón, hermanas, nuevamente yo quiero recordarles que sí entendemos, hay limitaciones dentro de la congregación, pero ustedes forman una parte bien importante en cada iglesia, en cada congregación, y hay mucho que se puede lograr para la causa del Señor, para la obra de la iglesia. Entendiendo obviamente las limitaciones que hay, sin embargo eso no quiere decir que no sean menos importantes, porque desde el Antiguo Testamento vemos claramente mujeres siempre formaron una parte bien importante en la obra de Dios. Les agradezco mucho, hermanos y hermanas, a su atención esta tarde. Hoy me pasé un poquito más de lo que siempre estamos aquí juntos, pero les agradezco su atención. Si Dios nos presta vida, la semana que entra vamos a continuar viendo otros ejemplos de grandes mujeres de fe. Hoy estuvimos viendo estos ejemplos de cómo detrás de cada gran héroe había obviamente una gran mujer. La semana que entra vamos a ver mujeres de gran fe, en lo cual la Biblia las describe como las hijas de Sara, y por eso vamos a estudiar otros ejemplos la próxima semana si Dios nos presta vida. Muchas gracias, hermanos, por su atención, y bueno, como siempre el hermano Pablo creo que nos va a dirigir en un himno. Si están disponibles, puedan acompañarnos desde su casa, hermanos. Gracias por su atención. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús.
Mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hermanito Jorge Campos, ¿es tan amable de dirigirnos en oración? Jorge, ¿estás ahí? Bueno. Sí, señor Pablito, ya listo. Entonces, oremos, hermanos.